Es que ha cambiado, yo creo, radicalmente. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba medicina y casi cuando era residente, que cuando estudiamos el mieloma, pues era una enfermedad incurable y en la que básicamente te dedicabas a intentar controlar los síntomas de los enfermos. Ahora los que nos dedicamos al mieloma no es que intentemos controlar los síntomas, sino que decimos que quizá, no sé si antes de jubilarnos o no, pero podríamos llegar a la cura del mieloma. O sea que realmente ha cambiado radicalmente. Yo creo que no estamos en la cura, pero sí que estamos en un momento de poder o cronificar la enfermedad o poder dar un tratamiento o un control, mejor dicho, un control continuo de la enfermedad durante muchísimo tiempo y ya empezamos a tener un porcentaje quizá todavía no muy alto pero importante de pacientes que no recaen de su enfermedad o que fallecen por otras causas diferentes de que sean mieloma múltiple. Ha mejorado el pronóstico, pero no solamente a nivel de esperanza de vida, sino que también creo que hemos mejorado el pronóstico en la calidad de vida. El perfil de toxicidad de los fármacos que estamos utilizando no tiene nada que ver con el que utilizábamos años atrás, que estamos hablando de la quimioterapia convencional hace unos años y ahora estamos hablando de terapias dirigidas. ¿Vale? Que tenemos que aprender de otros perfiles de toxicidad que están apareciendo, incluso en estos últimos congresos hemos visto diferentes perfiles de toxicidad, pero habitualmente digamos que no condicionan tanto la calidad de vida de los pacientes como lo que les condicionaba antes. Creo que aquí tenemos que hacer una mención especial a lo que tenemos en casa, ¿no? Y creo que aquí el Grupo Español de Mieloma desde hace años ya ha apostado por la medición de la enfermedad mínima residual, en este caso y en el grupo español, sobre todo a través de la citometría de flujo, pero a partir de aquí se ha visto que es un valor pronóstico necesario, que todos aquellos enfermos que alcanzan esta enfermedad mínima residual negativa van a tener un pronóstico mejor en cualquiera de las líneas de tratamiento y también en cualquier perfil de edad. O sea, da igual ya tenerlo en personas jóvenes con personas mayores, es decir, debería ser uno de nuestros objetivos el alcanzar la enfermedad mínima residual negativa. Eh, por citometría de flujo, como hacemos aquí en España, hombre, pues hemos visto también que en otros países pues, se hace con NGS, da igual, yo creo que la técnica con la que se mida, si se hace bien, no tiene más importancia, pero realmente creo que todos deberíamos intentar buscar tratamientos que alcancen una enfermedad de momento con una enfermedad mínima residual negativa. Si ahora le doy tal terapia, después no voy a poderlo rescatar con tal otra porque voy a condicionar el tratamiento de rescate. Claro, estábamos hablando de tratamientos que quizá duraban 6 meses, duraban un año. Ahora esto ha cambiado radicalmente. Hemos visto recientemente estudios en primera línea en pacientes mayores que no pueden ser candidatos a terapias agresivas. Estamos hablando de 60-70 meses en una primera línea. Entonces, si estoy hablando de este tiempo hasta una progresión, hasta segunda línea, hombre, quizá mejor darle esto lo primero y dentro de 5 o 6 años quizá tendré otras terapias de rescate diferentes a las que tengo hoy en día. Y yo creo que esto es lo que tenemos que pensar en el mieloma, no guardarnos nada para después, por si acaso el enfermo recae, sino que tenemos que intentar ofrecer lo mejor al principio. Además, sabemos que por la misma historia natural de la enfermedad o por causas que a veces no tienen nada que ver con el mieloma, en cada línea de tratamiento vamos a perder un 30% de los pacientes. Es decir, habrá un 30% de los pacientes que ya no se beneficiarán de esta segunda terapia. Así que yo soy de las que pienso que hay que apostar por lo que nosotros consideremos lo mejor en cada línea de tratamiento. El mieloma es una de las enfermedades que quizá va liderando este cambio de estrategia y es que hemos entrado 100% en la era de las terapias dirigidas y aquí entran lo que son todas las terapias celulares, inmunoterapia, donde podemos incluir, pues no voy a entrar en el nombre de cada uno de ellos, pero los anticuerpos monoclonales, no solamente solos, sino anticuerpos conjugados y además lo que se llaman anticuerpos biespecíficos, inmunoterapia pura, digamos, como nuevos inmunomoduladores, terapias con células modificadas, como serían las terapias CAR-T. Quiero decir que ahora se nos ha abierto unas posibilidades, yo creo que de momento muy, muy amplias y no te diría que infinitas, pero esto es el inicio de una nueva era.
Daratumumab fue el primer anticuerpo monoclonal que tuvimos disponible en el mieloma múltiple, ¿no? Es hacia una diana, en este caso el CD38, que se expresa bastante en la célula plasmática que se la enferma en el mieloma, y fue el primero que tuvimos disponible de los muchísimos que hay. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que los primeros trabajos que se hicieron con este anticuerpo ahora ya tienen un largo seguimiento y podemos empezar a ver las respuestas de estos pacientes tratados ya hace muchísimos años, ¿no? Entonces, en estos casos de las terapias combinadas con daratumumab, ya en aquel momento con un inhibidor del proteasoma o bien con un inmunomodulador, ya sea con pues, bortezomib o con Revlimid, ahora vemos que a largo seguimiento son pacientes que se trataron básicamente en segundas y terceras líneas, pero muchos en segundas líneas, y ahora estamos viendo que se pudieron rescatar y que, aparte de tener una supervivencia libre de progresión bastante considerable en aquel momento, no hemos influido en los rescates posteriores porque seguramente se han podido beneficiar de otras terapias, lo que les ha acabado alargando la supervivencia. Estamos viendo que gracias a estas nuevas terapias que estamos utilizando, ya sean solas o combinadas, estamos mejorando la supervivencia de los pacientes con mieloma, bienvenido sea. Pero claro, nosotros antes estábamos acostumbrados que a los trabajos les pedíamos siempre resultados en supervivencia y los teníamos relativamente pronto. Ahora no nos está pasando esto. Ahora, gracias a que las terapias son buenas, los tratamientos de rescate duran más tiempo, pues hasta que tenemos resultados de supervivencia tienen que pasar muchísimos años. Y realmente ahora estamos viendo que los primeros pacientes tratados ya empezamos también, tanto en primera línea como en tratamiento de rescate de aquellos pacientes tratados primeramente con anticuerpos monoclonales, en este caso con daratumumab, pues están empezando a tener los resultados de supervivencia que queríamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que volvemos a decir que tenemos que dar lo mejor lo primero. En aquel momento lo mejor que teníamos eran estas terapias, pues seguramente ahora es una evolución siguiente de estas terapias. Tanto Castor como Pollux, cualquiera de los dos, uno era combinado con un inhibidor de proteasoma, otro con un inmunomodulador, y eran tratamientos pues, que ahora quizá empezamos a pensar que no es que estén obsoletos, pero es que los empezamos a utilizar en primera línea. O sea, estos son tratamientos o resultados de tratamientos de rescate en pacientes en segundas y terceras líneas, que ahora hemos visto, esto que comentábamos, el aumento de supervivencia, que ahora nos parece algo ya un poco, no infraóptimo, porque todavía hay pacientes que se pueden beneficiar de estos tratamientos, pero es que estas combinaciones las hemos empezado a utilizar en primera línea. La llegada de los anticuerpos monoclonales ha significado un cambio en las estrategias de tratamiento del mieloma múltiple. Probablemente no por el hecho de que sea un fármaco diferente, sino porque sabemos o hemos visto que es un fármaco que se puede combinar con cualquier otra terapia. ¿Y qué acostumbra a pasar? Pues que habitualmente la eficacia de la otra terapia se potencia y además los efectos secundarios no acostumbran a ser demasiado elevados al añadir el daratumumab. Así que nos permite pues, hacer combinaciones de 3, 4 fármacos a priori sin aumentar mucho la toxicidad. Yo creo que ahora estamos empezando a entrar en la era de los biespecíficos y de las terapias dirigidas y de hecho yo creo que hay algunos que los tenemos ya y se han presentado resultados importantes, pues ya sea talquetamab, telquilistamab, el rantamab, si realmente son moléculas que utilizan un anticuerpo que expresa la célula plasmática y además otro anticuerpo hacia una célula del sistema inmune, lo que hace que esta célula reconozca la célula tumoral y al final se acabe destruyendo, ¿no? ¿Qué dianas están buscando o están más desarrolladas o de momento parece que sean mejores en el mieloma? Pues básicamente yo creo que BCMA es la terapia que está un poco más avanzada, pero también hemos visto en estos congresos pues, que otros anticuerpos pues, como GPR5D también parece que puedan ser
ser eficaces. Se han presentado tanto fase 1 como fase 2 de diferentes escalados de dosis y diferentes administraciones, tanto endovenosas como subcutáneas, y realmente las respuestas son bastante prometedoras. No me gustaría hablar de resultados, porque a lo mejor hablo de un 30-40%, pero claro, hay que saber el tipo de enfermos que estaban incluidos en estos trabajos, que a veces son enfermos muy refractarios a otras terapias que no los hubiésemos podido rescatar con nada. O sea que yo creo que esto es un gran avance y hay que apostar por estas moléculas. Además, no solamente ya hemos tenido resultados en monoterapia, sino que empezamos a ver que estos anticuerpos biespecíficos se pueden incluso combinar, y esto también lo hemos visto ahora en el Congreso Europeo, con algún otro anticuerpo monoclonal, con lo que es una manera triple de atacar al mieloma. O sea que realmente yo creo que es una muy buena opción de tratamiento de rescate que tendremos en breve, además a nivel de toxicidades bastante bien toleradas. Aprenderemos a manejar lo que se llama el síndrome de liberación de citoquinas. Son fármacos que son poco tóxicos en general a nivel medular, con lo que si son pacientes que ya tienen problemas de citopenias, de alteraciones de las defensas o del hemograma, pues se toleran bastante bien, y además da la sensación de por algún resultado preliminar que podrían ser útiles en lo que nosotros llamamos plasmocitomas extramedulares. Empezamos a ver, ¿no?, pacientes que enlazan una terapia tras otra y cada vez estas terapias duran más tiempo, por lo tanto, yo creo que estamos cronificando la enfermedad. Hablar de la curación yo creo que todavía es demasiado optimista, pero sí que empiezo a pensar que hay pacientes jóvenes en los que les podemos dar una intensidad de dosis más elevada, que incluso que pasan por trasplante autólogo de progenitores, que después les podemos dar tratamientos de mantenimiento, que hay un porcentaje que estamos viendo en todos los trabajos, alrededor de un 20%, donde las curvas empiezan a aplanarse y no seguir progresando, digámoslo así, que quizá en este 20% de pacientes estaría bien saber qué características tienen, ¿no?, porque a lo mejor podrían ser los que empezamos a hablar de curación, pero creo que todavía generalizarlo es muy complicado.